¿Y si te dijera que detrás de una de las historias más silenciosas del cine mexicano se esconde un secreto capaz de cambiarlo todo? No hablamos solo de fama, ni de talento, ni de aplausos. Hablamos de decisiones tomadas en la sombra, de verdades ocultas durante décadas y de un vínculo que el tiempo nunca logró reparar. Hoy vamos a adentrarnos en un relato que mezcla amor, pérdida y destino, donde una madre y un hijo estuvieron más cerca de lo que imaginaban, pero siempre en el momento equivocado. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia del espectáculo, es una historia que pudo haber cambiado dos vidas para siempre. En aquellos años, el destino de Amparo no solo estuvo marcado por la renuncia obligada a su maternidad, sino por una culpa silenciosa que comenzó a acompañarla en cada paso de su carrera. A medida que el tiempo avanzaba, su nombre lograba mantenerse dentro de la industria, pero nunca alcanzaba el brillo absoluto de las grandes protagonistas. Era como si algo invisible la detuviera, como si su propia historia le pesara más que cualquier talento. En los sets, quienes trabajaban con ella notaban una tristeza contenida, una mirada que a veces se perdía entre escenas, como si recordara constantemente aquello que había dejado atrás. Mientras otras actrices celebraban estrenos y contratos internacionales, Amparo encontraba consuelo en pequeños papeles, en rutinas discretas y en ese medallón que jamás abandonaba, guardando el único rastro tangible de su hijo. Por otro lado, la vida de Juan Miranda crecía en una dirección completamente distinta. Criado en una familia acomodada, con acceso a educación, contactos y estabilidad, su camino hacia el espectáculo parecía natural. Su físico imponente y su presencia en pantalla lo convirtieron rápidamente en una figura atractiva para la televisión de los años 60. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito, comenzaban a aparecer grietas emocionales que nadie lograba explicar del todo. Había en él una inquietud constante, una especie de vacío que lo llevaba a buscar aprobación en exceso, a involucrarse en relaciones intensas y fugaces, y a reaccionar con una fuerza desmedida ante cualquier señal de rechazo. Era como si, sin saberlo conscientemente, cargara con una herida de origen. Cuando los rumores sobre su adopción comenzaron a circular, el impacto fue inmediato. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, encontró en esa historia un terreno fértil para especulaciones. Los nombres comenzaron a cruzarse en voz baja, las coincidencias físicas se volvieron tema de conversación y las miradas dentro de la industria cambiaron. Amparo, al enterarse de lo que se estaba diciendo, sintió cómo el pasado regresaba con una violencia imposible de contener. Ya no era solo un recuerdo íntimo, ahora era una posibilidad pública, un juicio que podía destruir lo poco que había logrado reconstruir emocionalmente. El encuentro entre ambos no fue simplemente un momento dramático, sino un choque de dos vidas construidas sobre verdades incompletas. Cuando sus miradas se cruzaron aquella noche, no fue necesario confirmar nada con palabras. Había algo instintivo, casi biológico, que los conectó en ese instante, pero ese reconocimiento no trajo alivio, sino todo lo contrario. Desató una tormenta emocional que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Para Juan, significaba descubrir que su origen estaba ligado a una historia de abandono. Para Amparo, era enfrentar cara a cara la consecuencia más dolorosa de una decisión que nunca sintió completamente suya. Después de aquel encuentro, la distancia entre ambos se volvió inevitable. Juan, consumido por la rabia, interpretó los hechos desde la herida, la de un hijo que se sintió rechazado antes de siquiera tener la oportunidad de ser amado. Sus palabras, cargadas de resentimiento, no solo marcaron el final de cualquier posible reconciliación, sino que también sellaron una ruptura emocional irreversible. Amparo, por su parte, no encontró la fuerza para defenderse, para explicar el contexto, la presión, el miedo. Eligió el silencio, el mismo silencio que había acompañado su vida desde el inicio de aquella historia. Con el paso de los años, las consecuencias se hicieron evidentes en ambos. Amparo continuó trabajando, pero cada vez más alejada del centro, refugiándose en una rutina que le permitiera sobrevivir emocionalmente. Su sonrisa en entrevistas era amable, pero nunca completamente genuina. Siempre había algo contenido, algo que no terminaba de salir. Juan, en cambio, vivió una carrera intensa pero inestable.
Su carácter se volvió más explosivo, sus decisiones más impulsivas y su vida personal comenzó a reflejar un desorden que contrastaba con su imagen pública. El éxito, lejos de llenar ese vacío, parecía amplificarlo. Finalmente, el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer: cubrir la historia con una capa de olvido parcial. Nuevas generaciones de actores ocuparon el lugar en la pantalla, nuevos escándalos captaron la atención del público, y los nombres de Amparo y Juan fueron quedando relegados a recuerdos fragmentados dentro de la industria. Sin embargo, para quienes conocieron de cerca los hechos, la historia nunca desapareció del todo. Se mantuvo como un susurro persistente, como una advertencia silenciosa sobre el precio que puede tener el éxito cuando se construye sobre renuncias profundas. En sus últimos años, Amparo vivió con una serenidad aparente, pero con una carga emocional intacta. El gesto de llevarse aquel medallón a la tumba no fue solo simbólico, fue la prueba de que nunca dejó de sentirse madre, incluso cuando la vida le negó ese papel. Y quizá ahí reside la verdadera tragedia de esta historia, no en el abandono inicial ni en el rechazo posterior, sino en la imposibilidad de reparar el vínculo cuando aún existía tiempo. Porque en el mundo del espectáculo, donde todo parece efímero y reemplazable, hay heridas que no se curan con aplausos ni con fama. Historias como esta nos recuerdan que detrás de cada figura pública puede existir un pasado que nunca terminó de resolverse, una verdad que llegó demasiado tarde y un amor que, aunque existió, nunca tuvo la oportunidad de ser vivido. Si te gustan este tipo de historias profundas, llenas de secretos, emociones y momentos que el tiempo intentó borrar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y recuerda, YouTube suele recomendar más aquellos contenidos que reciben apoyo, así que si este video te está atrapando, déjame un like. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas.